McFarlane con su línea DC Multiverse desde el principio que comenzaron hicieron cosas extremadamente raras que eventualmente cansarían tanto al presupuesto de la compañía, ganancias, estropearían la creación de futuras figuras dentro de la línea y que fueron hechas más que todo porque según Todd se veían cool. Yo no soy alguien totalmente experto, pero tengo un sinfín de figuras de esta línea. He aprendido algunas cosas sobre el negocio de figuras de acción de muchos reviewers en entrevistas con creativos, etc. La comunidad de figuras de acción de hecho es un nicho en donde casi todo se sabe sobre estas compañías. Como algunos sabrán, para que una línea de figuras de acción producida en masa como lo es Marvel Legends y DC Multiverse sea longeva y les dé buenas ganancias, es que necesitas moldes base, y este fue el primer error de McFarlane Toys con esta línea. Para entenderlo mejor, basta con comparar con Marvel Legends. Cuando Hasbro adquirió la línea, continuaron utilizando los moldes de Toy Biz por un tiempo, aunque eventualmente fueron reemplazados por sus propios moldes estándar. Entre ellos estaba el molde básico para mujeres, el molde Bucky Cap, utilizado para lo que son héroes masculinos, ¿no? El molde Pizza Spidey para héroes más jóvenes o delgados, y el molde de Sunfire, que era como un intermedio entre los anteriores dos. Usar estos moldes como base permitía que pudieran convertir a las figuras, a los moldes, en una gran variedad de personajes, lo cual era más económico y eficiente. ¿Con qué propósito en específico se han de preguntar? Pues les cuento que cada molde de una figura de acción se tiene que registrar y son bastante caros, teniendo costos de alrededor de $100,000 o más. Y aquí vemos nuevamente el primer error de McFarlane Toys en esta línea. Y claro que habrá personajes excepcionales con los que tendrás que invertir en otro molde porque salen del estándar de un molde básico humanoide. Tenemos a Colossus, por ejemplo, en Marvel Legends, Juggernaut, Hulk, tenemos a Doomsday, Darkseid en DC, ¿verdad? En estos casos, la mayoría de compañías, o en este caso, estas compañías como lo era estas líneas de DC Multiverse, DC Universe Classics y Marvel Legends, ¿no? Lo que hacen es algo llamado un Build-A-Figure, algo que esta línea no consideró desde el principio. Un Build-A-Figure consiste básicamente en lanzar una wave entera de personajes en donde compras cada personaje y con cada uno trae una pieza buff, ¿no? Una pieza para poder unir al personaje más grande. Y es algo que como digo, esta línea no consideró desde el principio porque Todd pensó que podía lanzar figuras grandes en lanzamientos regulares. La primera wave de DC Multiverse de McFarlane Toys consistió de alrededor de 12 figuras, absolutamente todas con moldes totalmente nuevos y con poca consistencia o conciencia de reuso en cada uno, mostrando básicamente lo que la línea DC Multiverse, como su nombre dice, podría ofrecer. En esta primera wave obtuvimos figuras basadas en los cómics como Nightwing Rebirth, Batgirl Rebirth, el Batman que ríe, que venían las tres con un Batmobile, un Batimóvil armable, algo ridículo, ya que Todd no creía en lo que era una BAF, ¿no? Entonces quería hacer como estos batimóviles de tipo Hot Wheels en este caso. También tenemos a Action Comics número 1000 Superman y Batman Detective Comics número 1000. También tuvimos la Hellbat y una armadura super random de Superman que aparece solo por unos segundos en los cómics, pero que Todd pensó que se veía súper cool y decidió hacer una figura de ella. También se incluyeron figuras basadas en series animadas como Green Lantern de Liga de la Justicia, Batman de Batman la serie animada, Superman de Superman la serie animada y Harley Quinn de Batman la serie animada. Esta última fue la única otra Harley Quinn que tuvimos en la línea, además de la versión de Margot Robbie. Y por último se incluyó una figura live action de Green Arrow basada en la serie Arrow, a pesar de que la serie ya había terminado hace bastante tiempo. Desde aquí ya vemos un problema, no un problema para el consumidor, porque el consumidor estaba obteniendo lo que eran moldes nuevos por figuras, ¿no? Pero todas estas figuras tenían moldes bastante exclusivos para ese personaje en específico. Muchos de estos moldes fueron rara vez reutilizados en otro personaje. Pues bien, los primeros 2 años de McFarlane Toys fueron consistentes en casi no repetir moldes de figuras de acción y lanzar figuras con moldes totalmente nuevos constantemente. Tuvimos The Cyborg de Teen Titans, 2 waves enteras de Dark Knights Metal, Dark Knights Death Metal, como se llame por alguna razón, que terminaron básicamente en remate en su mayoría. Creo que todavía las puedes encontrar a un buen precio. Figuras de la saga Arkham, las cuales fueron bastante buenas, mis favoritas. De Batman White Knight, también muy buenas. Figuras de Wonder Woman 1984, The Suicide Squad y un chingo de Batman hasta morir. La razón para hacer esto, Todd alardeaba que ellos, al ser una compañía privada, podían darse el lujo de gastar un poco más para ayudar a los consumidores con cosas cool, únicas y que destaquen en tu
cortapisa. Eventualmente se dieron cuenta que estar gaste y gaste en molde nuevo por figura de acción no era algo muy lucrativo, así que lanzaron un molde semi estándar. Diré semi estándar porque no es estándar que digamos, no es un molde en blanco. El molde de Blue Beetle y Booster Gold. Es un molde sin textura, algo plano, no perfecto porque me incomodan todavía los antebrazos, pero funcional para personajes masculinos no tan protagónicos de DC. También entró el molde de Batman Speed and Bullet, que ha servido para varios personajes, y creo que hubo otro molde estándar para personajes con capas como Alan Scott y Red Tornado, y también el molde absolutamente terrible de John Kent, que ha sido utilizado para la mayoría de personajes de héroes jóvenes, con la excepción de Robin Damian Wayne, ya que quien tuvo sus propios moldes, ¿verdad?, para sus figuras. Pero no estamos olvidando de algo, así es, nos estamos olvidando completamente de las figuras femeninas, de las cuales hablaré después. El problema de estos moldes semi estándar que la compañía comenzó a reutilizar es que tenían detalles esculpidos, sobre todo en la parte de las botas, y pintaban encima del esculpido y simplemente se ve mal. Otro punto a tocar es que al principio de la línea y hasta el día de hoy es muy rara la figura que venga con dos puños cerrados. Figuras de superhéroes que vienen mayoritariamente con manos para agarrar pistolas. Querías posar a Batman peleando, pero tenías una mano con puño cerrado y la otra con la mano abierta. Las figuras de Flash venían o vienen todavía con manos súper extrañas, una palma súper abierta y un puño cerrado. Y Reverse Flash traía un puño cerrado y una mano como con artritis. Batgirl no podía dar un puño porque tenía dos manos abiertas y se miraba raro nuevamente. Recientemente arreglaron ese problema un poco, no siempre, pero aún así nunca tuvimos una figura de Flash con manos para correr. Creo que la única que los trajo fue el Kid Flash que lanzaron exclusivo de la tienda de McFarlane, que yo lo tengo por cierto. Es la única figura que ha traído manos para correr de Flash. Lo raro también es que después comenzaron a poner un sinfín de manos intercambiables en algunas figuras, mientras que otras obtenían absolutamente nada. La línea tiene una inconsistencia terrible hasta el día de hoy, incluso ahora agregando cambios de manos más frecuentes como para Superman o Shazam. Por alguna razón las manos son absolutamente gigantes, los puños ridículamente grandes que parecen guantes de boxeo. Los accesorios y cabezas intercambiables también han sido carentes en muchos aspectos. En la primera wave los Batarangs eran estas galletas gruesas de plástico así gigantes, luego fueron disminuyendo en grosor también, pero sigo pensando que la mayoría de los accesorios están demasiado grandes. Los tridentes de Aquaman lucen chistosos, y ni hablar del material que fueron hechos. Es un tipo como de plástico extremadamente flexible, parece hule honestamente, y si dejas algo por mucho tiempo en cierta pose comienza como que a doblarse para un lado. Es justo por eso que tengo a mi Donna Troy posada sin su espada, porque parece que tiene tristeza. El martillo de Steel está todo pando y el tridente de Aquaman igual. Pésimos accesorios en su mayoría, pero creo que no hubo una pieza de accesorio que me hizo pensar wow, qué ingenioso, qué divertido y etcétera. Tal vez son los animalitos que ponían, ¿no? Que el Crypto y Streaky, ¿no? Pero creo que solo Green Lantern de verdad ha tenido como accesorios para los personajes muy geniales, porque los demás han sido en su mayoría no tan buenos. Igual con las cabezas intercambiables. McFarlane te vendía una figura por separado si querías una figura sin su máscara o con otra expresión. Todos sabemos que Batman es una máquina de imprimir dinero. Batman vende y mucho, pero llega a un punto que los mismos coleccionistas comenzaron a cansarse, porque DC no es solamente Batman. La línea DC Multiverse fue demasiado baticéntrica durante los primeros años. Sé que repito esta palabra, pero era absolutamente ridículo como Batman y personajes adyacentes acaparaban mayoritariamente parte de la línea, mientras que demás personajes eran dejados de lado y apenas hayan figuras sobre ellos, sobre sus villanos y sus aliados. Para atraer a un público de coleccionistas que no solo es de Batman, tienes que presentar una selección de personajes más variada, comenzar a armar equipos de poco a poco, pero con McFarlane nunca tuvimos una especie de guía sobre qué equipo quería armar fuera de algunos Linternas Verdes o los Teen Titans, porque nunca se concentraba en una era específica de personajes de grupo. Más bien la selección era bastante aleatoria. Afortunadamente con el tiempo fueron mejorando un poco, lanzando más personajes poco conocidos,
pero siempre centrados más en Batman. No era lo más ideal, pero se había avanzado un poco. No es secreto para nadie que este ha sido un problema recurrente en la línea. Desde sus inicios se evidenció la falta de figuras femeninas, a pesar de que de vez en cuando podíamos ver alguna figura de Batgirl o alguna variante desconocida de Wonder Woman. Tuvimos que esperar nada menos que 4 años dentro de la línea para que Todd McFarlane finalmente lanzara una figura clásica de Wonder Woman. Esto es absolutamente, lo repito, ridículo, y hasta la fecha sigue siendo la única figura normal de Wonder Woman que hemos recibido. Es una buena figura, no lo negaré, pero aún seguimos esperando una cantidad considerable de personajes femeninos clave dentro del universo DC. No es posible que a estas alturas no tengamos una Black Canary, Mira, Vixen, Zatanna, Poison Ivy, y cabe destacar que dentro de la misma compañía existe una justificación para esto, ¿no? Todd McFarlane mismo, en una entrevista con Optimus Prime, comentó que las figuras femeninas no se vendían tan bien como las masculinas. Incluso llegó a decir que en un caso hipotético, si un padre comprara una figura de Wonder Woman para su hijo varón en lugar de una figura masculina como Superman para Navidad, este podría llegar a convertirse en un asesino serial. Una declaración completamente machista y psicótica que no refleja en absoluto la realidad. Es cierto, puede ser cierto que las figuras femeninas históricamente no han tenido el mismo nivel de ventas que las masculinas, especialmente en superhéroes, pero curiosamente las figuras femeninas lanzadas por McFarlane se han agotado rápidamente, tanto en tiendas físicas como en línea. Si no me creen, busquemos el precio de una Catwoman Nightfall o una Wonder Woman clásica en eBay. Oscilan entre los $80 a $100. Claramente hay una demanda. La gente ha estado comprando estas figuras femeninas porque son parte esencial de equipos como la Liga de la Justicia. Hay fans de personajes como Wonder Woman, Starfire, y creo que el único grupo que salió victorioso en esta parte fueron los Titans, porque sí obtuvimos a las 3 principales de los Titans, a Starfire, Raven y Donna Troy. Pero mi Wonder Woman literalmente está sola en ese equipo de la Liga de la Justicia nuevamente. Es algo en lo que han estado mejorando. Por ejemplo, el día de hoy en la Toy Fair, perdón, estos días de la Toy Fair porque estoy grabando el sábado, se anunció una nueva figura de Supergirl, Woman of Tomorrow, la cual se ve muy bien, y una nueva figura de Hawkgirl. Estamos avanzando, pero ya casi al final de la línea, lamentablemente. La línea DC Multiverse de McFarlane Toys ha tenido un manejo desde el lanzamiento extremadamente raro. Dentro de la línea tenemos varios subsellos. Tenemos el Gold Label, Platinum y ahora el Red Platinum. El Gold Label es para clasificar a las figuras exclusivas de alguna tienda, por ejemplo Amazon, Target o Walmart. El Platinum es para identificar a una figura que tiene una variante de otro color o que utiliza el molde de otra figura y es como que más exclusiva y para cazar en tiendas físicas. Estas figuras normalmente no son encontradas en tiendas en línea. Y luego tenemos la Red Platinum, que fueron implementadas hace poco para diferenciar las variantes platino con las figuras únicas, y eso nos lleva a otro problema: las fucking chase figures o figuras de caza. Todd tuvo la brillante idea de lanzar ciertos personajes bastante nichos en menor cantidad y que sean solamente uno por caja, lo cual lo hace súper exclusivo e incentivaba a la gente a ir a las tiendas. Ese era el plan, ok, buscar las figuras, esa era la intención, pero se convirtió en un deporte para los vendedores, acaparando la mayoría de estas figuras y vendiéndolas a precios exorbitantes en eBay. Y no mentiré que yo he pagado algunos precios ridículos por personajes que realmente quería en mi colección, pero esto no hace más divertido el coleccionismo. Es más frustrante, especialmente si no vives en Estados Unidos, y aunque vivieras allá es bastante complicado porque la mayoría de tiendas no son tan surtidas como otras, y esto ofrece un desbalance al consumidor y hace que el coleccionista termine por cansarse de estas prácticas. Estas son figuras de acción, no son Funko Pops. Además de eso, teníamos las sublíneas. Cuando McFarlane adquirió la licencia de DC Direct, también lanzó una sublínea llamada Page Punchers, una figura de acción que trae un cómic. Algo bastante genial, honestamente. Page Punchers fue hecho con el propósito de hacer que la figura sea lo más parecida a su material de origen,
y referencia estrictamente el cómic que trae. Luego tuvimos la línea digital física, Digital, McFarlane Digital o como sea. Una total estafa por parte de Todd, y pensar que los NFTs seguían siendo populares en 2023. La verdad es que las figuras no estaban tan mal, pero aumentaron el precio a $25 por figura, con la justificación de que traían una BAF digital que podías canjear en las páginas de NFT de McFarlane. Verdaderamente una pérdida de tiempo para todo el mundo, y no creo que esto haya sido algo popular, aunque podría estar equivocado. Durante un tiempo, Todd decidió que las figuras de acción deberían tener los ojos para un lado. La razón realmente solo él sabrá, pero creo que él seguía con la mentalidad de hacer estatuas, porque eso es lo que McFarlane Toys siempre ha hecho, estatuas, y creo que él no veía la manera en cómo se posan las figuras de diferentes maneras, y solo tenían pensado que se vieran cool viendo para un lado solamente. Según él, les daba un tipo de personalidad o algo. Eventualmente lo dejaron porque las quejas eran inmesurables. La articulación de esta línea es súper rara. Desde su creación fueron moldes totalmente nuevos, como dijimos anteriormente, ¿no? Con articulación que trataba de imitar a las figuras de exportación. Si vemos, la articulación de DC Multiverse y Marvel Legends tienen ciertas diferencias, como los ball joints, doble ball joint en la cabeza y cuello, butterfly joints y articulación de pecho y cintura, reemplazando por el lap crunch. En teoría, todo bien. Es algo similar al sistema de articulación que maneja SH Figuarts o Mafex, pero por alguna razón los escultores de McFarlane o la ingeniería de las figuras simplemente no funcionan. Las figuras en su mayoría son sumamente tiesas. La articulación de la cintura y pecho no funcionan hacia adelante, y aunque se nota dentro de la articulación que trataron de implementar una rotación de muslos interna sin romper el esculpido, debido al mismo esculpido también de las piernas, simplemente no funcionan. Los ball joints de los pies y las muñecas son bastante raros a veces, funcionan en su mayoría pero raros. Los ball joints de los pies tienen cierto engranaje que no se pueden parar bien las figuras, no puede poner el pie derecho y tienes que estar jugando con la articulación para lograr que se pare de manera derecha, ¿no? Los codos y las rodillas en su mayoría son una atrocidad esculpidas, aunque diré que son funcionales. Tenemos también la escala. A mí sí me gusta la escala 1:10 o 7 pulgadas, pero dentro de la línea la escala está toda mal. Batman tiene muchos moldes y la mayoría de ellos son de diferentes tamaños cuando debería ser el mismo personaje. Tenemos mucha discrepancia entre la altura de muchos personajes. Wonder Woman creo que es la figura normal, más alta. Nunca pudieron ajustar la altura de Superman y terminaba viéndose más bajo que las demás figuras, cuando no debería ser así. Ahora, hemos hablado de la mayoría de cosas negativas de la línea. No todo fue malo. Hay que dejar en claro que la línea no fue perfecta, pero sí tuvo algunas cosas buenas, en mi percepción al menos, ¿verdad? McFarlane, al ser una compañía más pequeña que Hasbro, Mattel, tiene una cierta comunicación más directa con el cliente. Durante toda la línea hubo muchas quejas, y mientras iba avanzando la línea se notaba bastante que muchas de esas quejas iban siendo resueltas por la compañía, como por ejemplo los ojos de lado, la sobreexplotación de Batman, la carencia de variedad de selección de personajes y la carencia de figuras femeninas. Todo eso ha sido corregido un poco en los últimos años. McFarlane, creo yo, es la única compañía en ese rango de precio que se ha atrevido a darle capas de tela con alambre posable a las figuras de acción. Honestamente, esto es un gran logro. Las capas son geniales, el material usado es bastante bueno y son bastante durables, se ven bastante durables en su mayoría. Si bien me he quejado de la articulación, diré que posar las figuras, al menos para mí, es bastante divertido. No es una articulación tan monótona. Algunas figuras tienen articulación diferente, tienen cierta personalidad y así. Si bien también me quejé de Batman, McFarlane Toys sí que nos ha dado muchas buenas figuras de Batman. El Batman Nightfall es fenomenal, el de los juegos Arkham igual, y ni se diga del Batman Azrael, Hush o Surenar. Por cierto, me molesta que nunca haya lanzado una figura de Nightwing Hush o de Catwoman Hush. La línea DC Multiverse ha sido de las pocas que ha mantenido su rango de precio entre $20 a $22 en figuras normales en Build-A-Figure en su mayoría, algo que de verdad es increíble considerando que Hasbro de la noche a la mañana incrementó su precio de $20 a $22 y luego a $26. Algo que me pareció positivo
y que las últimas waves estaban mejorando bastante fue la línea Collector Edition. Soy muy fan de las Collector Edition. Se nota que escucharon de que muchos estaban quejando de los accesorios y la primera wave de Collector Edition no fue la gran cosa, pero las waves subsecuentes fueron y han sido bastante buenas. La implementación de los faceplates se me hace una idea bastante genial. Incluso se deshicieron del ridículo card stand que traía para agregar más cosas, más accesorios, lo cual me pareció bastante genial. Si bien Todd McFarlane no creía en lo que son las Build-A-Figures, eventualmente hicieron varias, pero en menor cantidad de figuras por wave. No necesitabas conseguir 6 figuras para armar una BAF, con 4 eran suficiente. Otra cosa que me gustó que hizo fue la implementación de las Mega Figures. Creo que es algo increíble para quien no tenga el deseo de forzarse a comprar una wave entera para armar una figura más grande. Hasta el día de hoy amo demasiado al Swamp Thing Mega Figure que lanzaron, igual que al Bane Mega Figure. Otra cosa que les daré es que sus figuras de películas live action eran muy buenas, muy detalladas. Tal vez no la mejor pintura, pero sí eran lo suficientemente buenas. Yo no colecciono particularmente live action, no me atrae, pero me sorprende que lograran lanzar a todos los Batman live action. También la cantidad de batimóviles que vimos y con un precio bueno a mi parecer, eran $70 si no me equivoco por batimóvil. Tengo el batimóvil de Keaton y es absolutamente increíble. Y pues bien, aparentemente Todd McFarlane perdió la licencia de DC de 2026 en adelante. No mentiré que sí me decepcioné bastante al escuchar el anuncio que Mattel había recuperado la línea, y pese a que todos los problemas que ha tenido McFarlane, le tenía mucho cariño a la escala, a la línea en general. Iban mejorando en muchas cosas, otras que todavía me enfurecen, pero ni modo, ya yo realmente no creo, no lo prometo, ¿verdad? Pero yo no creo volver a comenzar desde cero con Mattel. Yo no coleccioné DC Universe Classics, tengo algunas por ahí creo, pero no es una colección. Las últimas figuras DC Multiverse de Mattel no me parecieron tan buenas, y McFarlane realmente me gustaba como línea en general. Mi colección es más que todo X-Men, Avengers y DC en general. Así que realmente extrañaré a esta línea de McFarlane y a ver qué nos da en estos últimos meses del año, ¿no? Este último año, y probablemente a principios del siguiente año. Muero por ver cuáles serán sus últimas waves antes de despedirse. Pues bien, recuerden dar like porque nos ayuda a que el algoritmo recomiende el video a más personas. Yo soy Sky Knight, gracias por escuchar todo lo que tuve que decir. Esto fue La Crítica y adiós.